Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a nuestra charla. Vamos a tratar de hacer la más interactiva que se pueda. No duden en pedir la palabra para cualquier pregunta o si necesitan escribir porque no tienen o porque tienen algún problema con su micrófono, también lo hacen, por favor. Esta charla vamos a tratar de hacer lo más interactiva que se pueda. Hoy día vamos a hablar de cómo poder importar de la China y desde Iquique en una forma práctica y segura. Si alguno de ustedes tiene alguna consulta en el medio de la charla, por favor, no duden en pedir la palabra o en escribir en el chat. Vamos a intentar contestar todas las interrogantes conforme se vayan presentando. Bueno, para empezar, como ustedes pueden saber, o deben saber más bien, vamos a hablar de la China. Es el país más grande en el globo, es una de las primeras economías del mundo, es una economía que se ha desarrollado muy aceleradamente en los últimos seguramente 2 o 3 décadas. Es una economía de orden abierto, es comunista en esencia, pero presenta para este tema un desarrollo abierto, pareciera un tema híbrido en relación con la economía. Les ponemos algunas imágenes para que veamos que vamos a contrarrestar un tema clásico y un tema moderno. Tenemos dos imágenes contrapuestas. Vemos en un lado de la imagen, un lado de la pantalla, una construcción típica de las que nosotros nos imaginamos cuando hablamos de China, y por el otro lado una imagen de una ciudad súper moderna, como es una de las ciudades más importantes en la China hoy día. Estamos hablando de un país que tiene más de 5.000 años de vida, de tradición y de cultura, en el que tenemos que empezar a entender si queremos empezar a hacer negocios. Hoy día, en la charla, vamos a hablar de hacer negocios en la China desde 2 puntos de vista. Uno de los puntos de vista es estando en la China, es decir, visitando la China para hacer negocios, y el otro, como dice nuestro curso, es hacer negocios en la China desde Iquique, es decir, algo más cercano para nosotros y de repente en el primer tiempo de nuestro negocio uno más próximo y más ideal o práctico. Me aprovecho de esta imagen que dice: para hacer negocios en la China primero hay que hacer amigos, porque como vamos a ir mirando dentro de los temas culturales en la China, lo primero es el tema del conocimiento de la gente, el cómo tenemos que ir presentándonos con la gente que vayamos luego a hacer negocios. Hay una cantidad de palabras, una cantidad de frases que hemos ido escuchando seguramente a lo largo de nuestra vida, pero no sé cuántos de ustedes ya han escuchado hablar de algunas cosas que hoy día vamos a hablar. En la charla que hagamos, también en esta consultoría que tengamos entre nosotros, aceptamos cualquier tipo de comentario que pudiéramos. Decíamos que tenemos que ir conociendo a la gente, porque nosotros estamos suponiendo que ustedes van a empezar un negocio. No le escucho bien. Para diversificar el negocio que pudieran tener. Y vamos a empezar haciendo negocios con alguna de las empresas que conozcamos o que vayamos a conocer. Tenemos una diferencia entre la relación que pudiéramos tener aquí con una persona de una empresa que con una persona en la China. Vamos a ir mirando
los elementos culturales que nos diferencian. Nosotros, en la China tenemos un tema de contacto personal. Nosotros tenemos que empezar a saber que el contacto con las personas, los empresarios chilenos, tiene que ¿Y ser... ahorita ustedes me ven o no me ven? Ah, ya, ya. Va a ser de manera directa, va a ser en función de una reciprocidad que hubiera entre el darse a conocer uno y el conocer a ellos, pero no en el mismo sentido que nosotros tenemos los amigos. Tenemos que empezar a ver de que estamos conociendo a la gente, no tenemos un conocimiento, no los conocemos de mucho tiempo, nos vamos a presentar en algún caso y tenemos que ser objetivos en el tema. En la China, a raíz del idioma también, mucha gente en la China habla español, el idioma en el que se manejan ellos es el mandarín o el inglés, pero esto hace de que sea normalmente lo corriente que uno utilice un intermediario que pueda hacer la intermediación entre nosotros como compradores y ellos como vendedores. Esto también porque ellos tienen que empezar a escuchar de nosotros las propuestas que pudiéramos tener. Nosotros estamos hablando de, en algún caso, de pequeños negocios y en algún caso podríamos estar pensando también de negocios un poco más grandes, porque entre ustedes mismos de repente se pudiera hacer alguna sociedad o una especie de cooperación para llevar adelante algún negocio que pudieran pensar ahora. Tenemos que tener idea de que por la cultura que ellos tienen, el tema del respeto y la obediencia a los superiores es primordial. Ellos están acostumbrados a que el trato es diferente en el nivel de jerarquía. Como cuando nosotros tenemos nuestra relación con los jefes o con los subalternos de alguna empresa, ellos tienen también esa jerarquización y tenemos que acostumbrarnos a tratar de esa manera. Nosotros les vamos a poner algunas láminas como esta, por ejemplo, porque les había dicho al principio, tenemos 5.000 años de cultura de ellos contra más o menos 2.000 de parte nuestra en la parte de América, pero en la parte de Bolivia como tal tenemos 200, 300, 400 años y esa diferencia tiene muchos riesgos en los que nos podemos diferenciar o nos podemos confundir con ellos. Ellos normalmente son armónicos en sus relaciones y sus relaciones están basadas en el respeto, en la amistad que pudieran llegar a tener con las personas con las que conviven y en los sentimientos positivos. Eso quiere decir que uno cuando va, conoce, tiene que acercarse a ellos y tener algunas reuniones, puede hacer almuerzos, puede hacer reuniones, puede hacer cenas, pero cuando uno está en ese tipo de acción, tiene que ver que esta actividad es simplemente para socializar y no para hacer negocios. Ellos no hacen las dos cosas. Cuando ellos están hablando con uno, ellos tienen, no se olviden que nuestro idioma está basado en 27 letras apenas, más de 500. Entonces su pensamiento tiene un enfoque global, pueden tener o expresar en una sola idea un cúmulo de cosas que para nosotros es mucho más difícil. Entonces lo que nosotros tenemos que empezar a pensar es de esa manera global para que nuestro negocio pueda progresar mucho más rápidamente en el sentido en el que ellos avancen. Nos habíamos dicho también que estamos hablando de gente que viene de un país comunista.
el sentimiento de la vida que han tenido en los años anteriores simboliza el hecho de que tienen que ser ahorradores, de que tienen que tener mucha optimización en el tema del dinero. No es como cuando uno va a Estados Unidos o a Europa o a algún otro país en el que más bien la gente está interesada en mostrar que se gasta demasiado. Ellos son más austeros y cuando uno es así, le va mejor en la relación con él. Todo esto que les voy diciendo es un tema que hay que tener mucho en cuenta. En las relaciones que ellos tienen con uno, habíamos dicho que es un tema personal, y este tema que es importantísimo para ellos, el perder la cara, es lo que nosotros denominamos el perder la confianza. Cuando nosotros nos empeñamos en hacer algo y damos nuestra palabra, tenemos que ser cumplidores de la misma y no tenemos que ni engañar ni incumplir, porque cuando perdemos la confianza o perdemos la cara, es difícil restablecerla y es mejor empezar a hacer el negocio ya con otra persona y no con los mismos. Ellos son muy trabajadores, ellos tienen mucho tiempo, sus horas de trabajo son más que las nuestras, es decir, cuando estemos hablando con ellos, además de la diferencia de horario, tenemos que tomar en cuenta que si empezamos a hacer un negocio, empezamos un trabajo o estamos en una visita a una de las fábricas, no tenemos que pensar, como a veces lo hacemos aquí, que nuestra hora de trabajo es de 8 a 12 y de 2 de la tarde a 4 o a 6. Allá es hasta que se acabe lo que estamos haciendo y puede ser que nos tome mucho más horas. Tenemos que estar en ese momento a lo que ellos estén haciendo, a la instancia de trabajos que ellos generan. Otra de las cosas que ellos evalúan de manera firme es el tema de la ética. Es decir, no se debe poder o no se tiene que mentir en el trabajo que uno hace con ellos. Si uno empeña la palabra, les decía, uno tiene que cumplirla y no salirse de eso. Es conveniente cuando uno tiene, porque puede uno tener un problema que se le hubiera presentado sin estar previsto, uno tiene que manifestar ese problema, manifestar esa imposibilidad, no en el momento que incumple, sino antes, para que esté previsto y no se vea como una disculpa. Ellos están acostumbrados a hacer el negocio de manera abierta y ellos están esperando que nosotros actuemos de la misma manera. Como les había dicho, de un tiempo a esta parte, 20 o 30 años, la China se ha vuelto uno de los mercados más grandes, muy competitivos. Como tienen ellos un tema de una cantidad enorme de mercados, su potencial de trabajo y su potencial de llegada es demasiado grande. Si nos comparamos con ellos, nosotros llegamos a ser seguramente 10 millones de personas, pero ellos tienen más de 1.300 millones de personas. Entonces, cualquier producción que hagan es insuficiente para el mercado que tienen. Por eso a veces nosotros cuando tenemos un negocio nos parece increíble que nos fueran a pedir una cantidad exorbitante que nosotros nunca vamos a pensar en producir. Vamos a ir hablando un poco de eso cuando estemos hablando ya de exportación de mercancías bolivianas a la China. Otra de las cosas que hay que tener muy en cuenta en el tema de los negocios, decíamos el tema de la ética, que es la lealtad, la sinceridad, la cortesía, el saludo. Se tiene que dar el saludo con la mano, pero no en el apretón de manos que nosotros estamos acostumbrados, sino en simplemente dar la mano y soltarla. Es un tema de respeto. No se debe mirar a la persona con la que se está charlando directamente a la cara, porque ellos tienen, como decíamos antes, el tema de la cara como un tema viviente en la relación. Decíamos que el tema de perder la cara para ellos es un tema de ya no tener una relación con otra persona, y por eso les interesa mantener la cara o mantener la honra siempre en la relación que tienen común. Es un tema nuevo para nosotros porque es un aspecto cultural bien diferente al que nosotros estamos acostumbrados.
Por eso nosotros tenemos que empezar a aprender, cuando estamos con ellos, a que no tenemos que insultar, a que no tenemos que criticar, y especialmente no tenemos que hacerlo cuando ellos están además con otras personas. Si nosotros llegamos a hacer una amistad con alguno de ellos, de repente en confianza sí podemos hacerlo, pero no delante de la gente. Otra cosa que no tenemos que hacer y que nosotros tenemos cierta costumbre es cuando vayamos a hacer un viaje, un segundo o un tercer viaje, llevar regalos de ostentosos, es decir, un reloj muy caro o cualquier cosa que pudiera ser malentendida en el afán con ellos. Uno puede llevar un recuerdo, una cosa muy sencilla, muy representativa y que les llene más que algo que sea muy caro. Tienes que hacer todo lo que fuera que tú ofreces para hacer sentir bien a la persona con la que te estás relacionando. Habíamos dicho que todo el tema es personal, ellos son bien educados, ellos mantienen el tema latente en la relación. Por eso es importante que uno tenga las tarjetas de visita. En la China se escriben lógicamente en chino, pero ahora se estila que la tarjeta sea en un idioma, en el idioma que es natural en la parte delantera y en la parte de atrás en inglés, que es el idioma que se habla normalmente. Igual nosotros tenemos que tener las nuestras en español y en la parte de atrás en inglés. Y bueno, si es un tema de conocimiento, uno puede hacerse una tarjeta si no tiene la tarjeta de visita, pero dándole todos los datos como para que ellos puedan ubicarnos, para mostrarles que uno está con toda la confianza del caso para dar y para recibir el tema en el que uno ha ido a hacer. Habíamos dicho que no deberíamos criticar, no deberíamos reírnos de la gente, y en el tema de las invitaciones, cuando uno va con ellos al almuerzo, no hay que tratar de ganar el tema del pago, porque ellos, como son nuestros anfitriones, van a querer siempre invitarnos. En el momento de la cuenta hay que esperar que ellos intenten pagar. Bueno, si finalmente ellos no pagan, uno puede hacer el pago finalmente, pero no hacer gala de que uno quiere pagar primero, porque ellos tienen otro tipo de costumbre que la nuestra. Dígale que si la pantalla está detenida, por si acaso, si ustedes llegan a ver que su pantalla se detiene por momentos, es porque estamos nosotros hablando y cuando dejamos de hablar la pantalla se pone un poco más interactiva. Habiendo visto ya el tema de la relación, vamos a mirar un poco el tema de cómo podríamos ver o qué podríamos hacer para saber qué productos son los que nosotros vamos a querer importar o querer negociar. Tenemos que tener claro que tenemos que identificar un producto. En este caso existen varias posibilidades. Puede ser un producto que nosotros ya tenemos visto, ya lo tenemos identificado, porque pudimos haberlo visto en el internet o porque pudimos haberlo visto en el mercado local. O la otra posibilidad es que nosotros vayamos a una feria en la China, vayamos a visitar y en el visitar de la feria vayamos a encontrar el producto que creemos que va a ser importante. Una vez identificado en cualquiera de las dos modalidades, acá en Bolivia o allá en la China, en alguna feria, tenemos que empezar a conocer y a saber las cosas que tienen que ver con el producto que estamos nosotros pensando importar. Les pongo ahí varias preguntas que uno tiene que hacerse, algunas de ellas tienen algún tipo de razonamiento en función del tipo de producto que vamos a tener. Y vamos a ir mirando las condiciones en las que tenemos nosotros que irnos manejando. Lógicamente tenemos que saber de qué se compone, cuáles son sus características físicas, el color, cómo funciona el empaque
Estas cosas tenemos que saber porque también tenemos que manejar desde el primer momento el tipo de condiciones que requiere para entrar a Bolivia y la forma en la que tenemos que transportarlo. No se olviden que desde la China hasta Bolivia tenemos varias modalidades de transporte, pero la más usual es la que viene en barco y normalmente en contenedores. Entonces, vamos a tener que hacer cierto tipo de acciones como para tener la mejor idea posible de lo que vayamos a comprar. Habíamos dicho que China es uno de los países más productores de mercancías en el mundo y por ello sus costos son más bajos en relación a otros países. Por eso es importante el estar pensando que uno puede traer mejores mercancías desde la China por esa situación que es ventajosa frente a los demás. Tenemos que pensar también que a pesar de que es un tema de mucha ventaja, tenemos que ver varios otros factores que tienen que irse identificando, porque lo mismo que nos pudiera pasar aquí en Bolivia, la China es un país demasiado grande, a pesar de que sus zonas comerciales no son muy lejanas unas de las otras. De todas maneras, en la China existen ciudades identificadas con el tipo de mercancías que nosotros pudiéramos necesitar. Ciudades que trabajan con acero, otras trabajan con madera, que trabajan con cuero, que trabajan con manufacturas textiles y así sucesivamente en función de lo que nosotros estemos pensando comprar. No nos vamos a perder en una ciudad que hacen telas si nosotros estamos queriendo comprar zapatos. Entonces, la identificación que dábamos hace un momento es importante para eso, para ver exactamente qué es lo que queremos y dónde tenemos que echarnos a andar para ya hacer el negocio que vayamos a pensar hacer. Vamos a hacer un examen cada uno de nosotros en relación a estar pensando ya en un negocio que pudiéramos hacer en la China. El primer tema que tenemos que tener claro es que necesitamos tener una mentalidad emprendedora. Quiere decir, hemos decidido hacer un negocio y cuando tenemos el negocio, nosotros tenemos que empezar a pensar con una mentalidad emprendedora. El fracaso para nosotros no es parte del proceso, no podemos pensar en que vamos a fracasar, no podemos pensar en que nos vamos a quedar en el medio del trabajo. Para empezar, podemos pensar en que vamos a empezar con un pequeño negocio, o con uno o con varios pequeños negocios, porque también tenemos que ver que estamos iniciando una nueva experiencia, no es algo que hubiéramos conocido o que hubiéramos hecho ya desde hace un tiempo. En este tema, una de las cosas importantes es la experiencia. Uno tiene que tener experiencia en la rama en la que quiere hacer el negocio, para orientar mejor. Si en mi vida yo fui carpintero y hoy día dejé de trabajar en las carpinterías aquí, con seguridad me va a ir bien si yo empiezo a trabajar, cuando empiezo a generar negocios en ese rubro. Si por el contrario yo era vendedor en una empresa que vendía vestimentas, o que vendía prendas de vestir, para decirlo de otro modo, seguramente me va a ir bien si empiezo a traer ese tipo de mercancía. Si por el contrario mi rubro era el de vender productos farmacéuticos, seguramente tendré que pensar en ese tipo de productos. Por eso digo, la experiencia es fundamental en este afán que nosotros estamos queriendo tener. Luego tendríamos que tener mínimamente un plan de negocios, y el plan de negocios se lo puede hacer
ayudado por un programa de computación, o se lo puede hacer directamente de una manera empírica. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que saber qué traer y después vamos a ir mirando cómo traer, cómo hacer la venta, cómo vamos a distribuir. Tenemos que empezar a pensar en todo ese tipo de cosas para que cuando ya estemos con la mercancía ubicada y comprada, no sea fácil a nosotros hasta llegar a Bolivia y hasta vender. Porque en realidad cuando vendamos y recibamos el dinero es que hemos hecho recién el negocio. Nosotros podemos empezar con un capital propio, podemos empezar pensando en prestarnos un capital, pero de todas maneras, en cualquiera de las condiciones, hasta no tener un poco más de experiencia, es bueno empezar con poco. Es decir, no arriesgar el total de nuestro capital en la primera vez, por si acaso no nos fuera tan bien como estamos pensando. En ese afán, nosotros que tenemos que ir pensando en varias ideas, tenemos que tener varias visiones, por si alguna de esas nos saliera, no digo mal, pero como estamos pensando, igual que nosotros están pensando muchos, de repente nos encontramos que con lo que nosotros estamos trayendo, hay varias personas en el mismo afán. Entonces, podemos ir variando para no generar demasiada competencia. Tenemos que tener idea y tenemos que pensar que si nosotros nos equivocamos, esa equivocación nos puede costar dinero, porque lógicamente va a hacer que tengamos que hacer más gastos de los que hubiéramos hecho si hubiéramos tenido la idea clara y no nos hubiéramos equivocado. Tenemos que también diversificar nuestros ingresos, quiere decir que si nosotros estamos pensando en traer alguna mercadería para hacer un negocio de venta, podríamos tener otro tipo de negocio en el interín en nuestro país para también tener ingresos adicionales o además de los que vamos a pensar. Si nosotros somos una pareja, si somos una familia, el esposo o la esposa puede estar pensando en el tema de la importación y el otro de los componentes de la familia pudiera estar pensando en otra fórmula o en un trabajo fijo para tener ingresos de más de un lugar. Y una de las cosas que hay que tener, no solamente en este tema, sino siempre, es la paciencia, porque no siempre salen las cosas como uno piensa o no siempre salen en el tiempo que uno cree. De repente, si uno hace un plan de que va a salir todo en 60 días y luego no sale en 60 sino en 90, hay que tener paciencia y no desesperarse hasta que salga todo bien. Habíamos dicho que hay unas intermediaciones y les presento una de ellas. Esta empresa es una empresa que funciona en la China y que funciona también en Bolivia, funciona en Santa Cruz, pero puede atender a todo el país. Es una persona boliviana que fue a estudiar a la China y se asentó en la China, y lo que hacen ellos es, cuando ustedes encuentran la mercancía que van a querer comprar, para no tener que viajar hasta la China, se habla a una empresa de estas, no es esta la única, hay varias. Nosotros vamos a ayudar dándoles algún poco de direcciones de este tipo de empresas. Lo que hacen ellos es certificar que lo que a ustedes les están ofreciendo como compra sea lo que ustedes están pagando y van a recibir cuando la mercancía llegue a Bolivia. Es decir, si ustedes miran en el internet un producto, ese producto va a ser exactamente el mismo que van a recibir cuando les entreguen en la fábrica y que les van a mandar estas personas, estas empresas que son intermediarios en la compra para ustedes. Así no tenemos que tener ninguna sorpresa cuando llegue la carga desde la China y recibamos una cosa que no es lo que hubiéramos nosotros comprado o lo que nosotros hubiéramos esperado recibir. Vamos a hablar un poco de la zona franca de Iquique también, porque habíamos dicho que queremos traer desde la China o queremos comprar cosas de la China ya que estuvieran en la zona franca de Iquique. La zona franca de Iquique funciona desde hace muchos años. Es una
una zona franca muy grande, no sé si alguno de ustedes conoce, tiene una diversidad de lugares en los que uno puede poder mirar, tiene showrooms o tiene tiendas a disposición de uno para poder mirar las mercaderías que uno vaya a negociar. Tiene uno de los centros más modernos de la zona en la parte del Pacífico. Tenemos también algunos otros en la zona de Tacna, pero no tan grande como este. Este es el más grande porque no solamente abastece a Chile, abastece a Bolivia y abastece al Paraguay y a la Argentina. Por favor, Fulcar, si puede cerrar el micrófono, que estamos escuchando todos el audio ambiente. Para que nos demos idea, las ventas que tiene la zona franca de Iquique hacia los mercados básicamente de Bolivia, Paraguay y Perú, ya que como ven Uruguay y los otros países son de menor tamaño hacia el tema. Bolivia es el país que más mercancía recibe de Iquique, siguiéndolo el Paraguay y el Perú. A Bolivia tenemos, como decíamos, más de $1.000 millones en ventas. Entonces, es por eso que decíamos nosotros, de repente hay mercancías que nosotros podemos ir a mirar a Iquique sin necesidad de llegar hasta la China. Básicamente en los primeros negocios, porque muchas de las personas que venden en Iquique son distribuidores de las fábricas de la China. De todas maneras se puede hacer el paralelismo, hacer la averiguación y la cotización en la China, verificar cuánto nos saldría puesto en Iquique y luego ver una de esas mismas en la zona de Iquique. Estamos viendo que Bolivia es el 55% del total de ventas de Iquique, para que veamos la cantidad de mercancía que viene hacia nuestro país. El sector automotriz es el más grande, el de prendas de vestir es otro importante, $128 millones. Electrónica, que compone todo lo que es computación, televisores, cocinas, etc. Y el tema de menaje, que es todo lo que viene a ser accesorios para la casa. Nosotros tenemos que pensar cuando hacemos la compra que tenemos que traer la mercancía que vayamos a escoger en algún medio de transporte desde el lugar que vayamos a comprar hasta el destino que vamos a tener en el país, cualquier departamento que sea dentro del país. Nosotros, cuando hacemos la compra y pensamos en transporte, tenemos que saber que vamos a hacer una factura en la que vamos a tener el negocio cuando estemos cerrándolo. Y ese negocio va a estar inscrito con un precio, y ese precio tiene que tener una relación de dónde es que nos van a entregar la mercancía. Eso se denomina Incoterm. Los Incoterm son la forma de denominación de manera internacional que ha generado la Cámara de Comercio Internacional y que a nivel mundial nos determina la condición y la responsabilidad que se tiene en relación con una compra. Y es interesante el poder saber este tema de los Incoterms para no sufrir luego un engaño, o no porque lo hubieran engañado a uno, sino porque uno no sabe o porque uno no sepa la condición en la que está comprando. Tenemos ahí la tabla de Incoterms. Las tablas de Incoterms van desde el Incoterm más básico, que es el ex-work, que quiere decir puesto en la fábrica,
hasta el más avanzado, que es el DDP, o entregado con los impuestos de la aduana pagados, en este caso en La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz, en Potosí, en cualquier lugar de Bolivia. Esos dos son los extremos, y el más usual, seguramente, si estamos hablando de la China, debería ser el CPT o el CIF, el puerto de Iquique o el puerto de Arica, que son los puertos de ingreso para nosotros para traer las mercancías. Ahora, si nosotros estamos hablando de comprar en Iquique, nosotros vamos a tener normalmente la compra en FCA, que quiere decir encima del medio de transporte en el lugar, en este caso Iquique, porque normalmente vamos a comprar y nosotros nos vamos a hacer cargo del transporte de traída hasta nuestro país, hasta la ciudad en la que nosotros vivamos. Existen tanto en China como en Iquique una cantidad de empresas de transporte, en el caso de la China, marítimas, la mayor parte, o algunas aéreas, y en el caso de Iquique, empresas de transporte terrestre que hacen el servicio desde la China hasta Iquique o Arica, y en el caso de Iquique, entre Iquique y cualquier ciudad de Bolivia. Tenemos que saber que si nosotros concertamos uno de estos Incoterms, ese precio tiene una condición de entrega y una condición de responsabilidad en esa entrega, y eso es lo que tenemos que nosotros conocer. Si a nosotros nos venden y nos dicen Ex-Works Shanghai, nosotros tenemos que saber que nos están entregando en la fábrica en Shanghai, y nosotros tenemos que hacernos cargo de hacer el trámite de la exportación en la China y de hacer el contrato del transporte desde la China hasta Bolivia. Eso seguramente va a ser mucho más difícil para nosotros, porque vamos a tener que estar en la China o vamos a tener que contratar a alguien en la China desde Bolivia. Seguramente si el que nos vende, que no solamente nos va a vender a nosotros, sino seguramente va a vender a muchas personas, nos vende puesto en Iquique, con seguridad el flete va a ser más barato porque él va a contratar a una empresa que haga muchas entregas en el mismo puerto o en varios puertos en el Océano Pacífico o en el Océano Atlántico, y va a conseguir un flete más barato que el que nosotros pudiéramos conseguir. Entonces, este tema de los Incoterms es importantísimo. Ahora, no es necesario que ustedes se lo aprendan, pero es necesario que ustedes sepan que esto existe, porque ustedes luego pueden consultar a cualquier empresa, me pueden consultar a mí en el momento que sea necesario, para estar seguros que el valor que ustedes están pagando es el valor que luego les va a reportar la mejor posibilidad dentro de las otras que pudieran ofrecerse. Los Incoterms están clasificados en esta tabla porque hay algunos que son solamente para algunos medios de transporte, como el transporte fluvial y el transporte marítimo, y otros que son solamente para el transporte terrestre, y algunos que se usa para todo tipo de transporte. Ya pensando en que ustedes están con el producto definido, con el producto comprado y con la transacción ya realizada, es decir, ya saben dónde les van a facturar, es necesario saber que para cuando van a ingresar una mercadería a Bolivia se requiere una documentación de importación. Les pongo una lámina de los documentos que son necesarios. En la mayor parte de los productos se requiere una factura, se requiere el documento de embarque, que podría ser el marítimo o podría ser el terrestre, o podrían ser los dos,
porque podría ser una mercadería que llegue marítimo hasta Arica o Iquique y terrestre de allá para acá. Normalmente se necesita una lista de empaque, fundamentalmente más cuando la mercadería es heterogénea, es decir, cuando son muchas mercaderías o diversas mercaderías en el mismo embarque. Se requiere una póliza de seguro, no es obligatoria, pero normalmente cuando uno está haciendo una compra y va a tener dinero en juego hasta que la mercadería llegue a Bolivia, dependiendo de quién asume la responsabilidad en función de los Incoterm, es necesario pensar en tener un seguro. Los demás documentos, que son gastos de transporte, documentos portuarios, esos se generan ya en el viaje de las mercaderías desde el lugar que compraron hasta llegada a Bolivia. El certificado de origen es un documento que puede servir para generar una liberación o una desgravación de los tributos en algunas mercancías, pero en el caso de la China no es importante porque en Bolivia no tiene ningún convenio con la China para este tipo de acciones. Tenemos convenios con los países del Grupo Andino y con los países del Mercosur, por ejemplo. Lo que sí es importante es las certificaciones o las autorizaciones previas. Hay ciertos productos que requieren autorizaciones y ustedes se van a dar cuenta que, por ejemplo, todo lo que son animales vivos, alimentos de estos animales o productos vegetales o alimentos de estos productos vegetales requieren un permiso del SENASAC. Entonces hay que considerar tener ese permiso antes de empezar a traer la carga. Si nosotros estamos pensando en traer ropa, zapatos o algún tipo de mercancías así, en este momento hay una norma que requiere que se tenga una autorización previa del Ministerio de Producción para este tipo de mercancías. Entonces quiere decir que uno tiene que averiguar antes de pensar en traer, el saber si se requiere algún tipo de documentación extra que la normal. Si nosotros estamos pensando traer alguna mercancía que tiene que ver con refrigeración, es decir, equipos de aire acondicionado, heladeras, congeladoras, cualquiera de ese tipo de mercancías, tiene que hacer un permiso del Ministerio de Medio Ambiente por el tema de la capa de ozono, por el gas que puede tener alguno de esos equipos. Y también una verificación cuando llegue la mercadería de parte de una institución que se llama INMETRO. Entonces, hay que tener cuidado en esta diversidad de mercancías para visualizar si alguna de ellas necesita alguna certificación previa. Hay que tener cuidado porque si uno trae la mercancía sin tener la certificación previa, esa mercadería puede ser decomisada cuando llegue a nuestro país. Entonces, este tema, ya una vez concertado el negocio, sabiendo qué mercadería uno va a comprar, tenemos que estar claros en qué tipo de documentación va a requerir para entrar a nuestro país. Decíamos, hay tipos de mercancías regulares, esas que no requieren nada. Si voy a traer una licuadora, si voy a traer una computadora, si voy a traer, no sé, material escolar, no requiere ninguna licencia y voy a transportarla de manera normal. Si es, por el contrario, alguna mercadería que requiere autorización especial, alimentos, hoy día ropa, zapatos, los equipos que tienen frío o que tienen algo que ver con la capa de ozono, o los remedios, los cosméticos y todos esos que tienen algún permiso especial previo, son tipos de mercancías especiales que necesitan contar con esa documentación para el transporte. Nosotros, a nivel internacional, estamos en el acuerdo del Sistema Armonizado de Descripción y Codificación. Eso quiere decir que
para la identificación de las mercancías tenemos que tener un código de clasificación que nos va a dar exactamente el tipo de mercancía a la que se refiere, y en el caso de Bolivia, las condiciones con las que tiene que venir, es decir, si requiere o no requiere algún tipo de documentación especial o algún tipo de permiso. Para que se den idea, si nosotros decimos un código, ese código es igual en la China, en Estados Unidos, en Bolivia o en cualquier país, a diferencia que si nosotros damos un nombre, porque ustedes saben de que hay varias cosas que se llaman de diferente manera en función del país o del idioma. En cambio, el código no cambia en ningún país. Los códigos esos de clasificación son exactamente los mismos, y las mercancías normalmente se negocian en función de ese código. En función de eso, les decíamos, porque nosotros tenemos que pensar en las mercaderías cuando vamos a comercializarlas, cómo las vamos a contar, cómo las vamos a transportar y cómo las vamos a cuantificar. Decíamos hace un momento que nosotros vamos a tener que tener objetivamente el detalle de lo que traemos y una cuantificación de cómo las vamos a traer. En función de esa clasificación y de esa documentación, vamos a establecer qué tributos o qué gravámenes son los que pagan esas mercancías en nuestro país. Vamos a identificar cuánto debemos pagar para luego verificar entre el precio que nos costó la mercancía en origen, el transporte y estos tributos, saber cuánto vale esa mercancía lista para la venta y si ese nuestro precio está competitivo con el mismo precio de una mercadería parecida o similar que pudiéramos tener o que pudiéramos haber conocido en el país. Les pongo algunas páginas web de algunas instituciones de las que uno puede sacar algún tipo de información. Una es la aduana, la otra es la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz, el Instituto Boliviano de Comercio y la Cámara Nacional de Despachantes de Aduana. Ustedes, a diferencia de la demás gente, ustedes tienen una más, que es la de nuestra institución, a la que ustedes hoy día han accedido para esta capacitación, a la que también le pueden hacer cualquier tipo de consulta. Para los que no conocieran, vamos a hacer un repaso de algunas de los documentos que habíamos hablado. En este caso, la factura comercial, que no es necesariamente un formato establecido, pero sí tiene que contar con la identificación del vendedor, una numeración, una fecha, una identificación de la condición de la venta, la descripción de lo que se está comprando y la condición de esa que habíamos hablado del Incoterm para decir dónde vamos a recibir la mercancía. La lista de empaque es el otro documento importante en el que se va a detallar la forma en la que va a venir la mercancía que está mencionada también en la factura. Esta lista de empaque, dependiendo del tipo de productos, va a ser detallada o va a ser concreta. Es decir, si estamos hablando de que vamos a traer, no sé, sillas, nos va a decir seguramente la cantidad de cajas y la cantidad de sillas que estamos trayendo. Pero si traemos mercancía diversa, nos tiene que decir en cada caja qué tipo de mercadería y la cantidad de mercadería que estamos trayendo, para poder demostrar en la aduana, conforme el momento que llegue, el detalle de la mercancía, el total de mercancía que estamos trayendo. El conocimiento marítimo es el documento que nos permite saber
en qué barco o en qué compañía de transporte está siendo transportada nuestra mercadería, y en esa se detalla exactamente en la misma forma que en la factura o en la lista de empaque el total de mercancías que viene destinada a nosotros. Una vez llegada al puerto, la empresa de transporte terrestre que nosotros hubiéramos contactado va a recibir la carga del barco y la va a traer hasta nuestro lugar de destino aquí dentro del país. El conocimiento terrestre es exactamente lo mismo, pero hablando ya del transporte terrestre, estamos hablando de la mercancía que hubiera bajado del barco o se hubiera originado en Iquique. Este documento hace mención a las mercancías y a nosotros como destinatarios de las mismas para su arribo a la aduana. La factura de transporte es un documento que nos exige la aduana para saber cuánto hemos pagado de flete de las mercancías que estamos transportando. El MIC-DTA es el Manifiesto Internacional de Carga, que hace mención a la empresa de transporte que está transportando nuestra carga. Normalmente tiene que ser una empresa de transporte internacional autorizada por la aduana, que hace el servicio del lugar, en el caso Iquique, hasta el lugar de destino que nosotros hubiéramos escogido. Es decir, alguna aduana en el país. En este preciso momento vale indicar unas modalidades que la aduana ha establecido para las cargas que vienen desde el exterior. Hoy día tenemos un decreto que hace que cierto tipo de cargas tengan que nacionalizarse obligatoriamente en la frontera por la que estuvieran ingresando. En el caso de Iquique, la frontera de Pisiga o la frontera de Tambo Quemado. Las cargas a las que ahora se hace referencia el decreto son las cargas de mayor volumen, es decir, cemento, fierro, plásticos, tuberías, polietilenos, etcétera. Y las otras, las que no son de ese mayor volumen, pueden ingresar directamente hasta la aduana interior en nuestro país. Hoy día también la aduana ha generado una nueva disposición que hace que las mercancías tengan que ser declaradas en una declaración de importación memorizada, es decir, previa a la llegada de la mercancía ya se hace la declaración de importación, o con el llenado de un documento que se llama SICOIN, que es el documento de habilitación del inventario en el almacén o en el recinto aduanero. Esta documentación tiene que ser presentada por el transportista en el momento de estar cargando en el puerto. Para eso uno tiene que estar registrado y habilitado en la aduana como importador y habilitado ese sistema o ese inventario también previo a la llegada. Cuando uno viene a una zona franca, se tiene que llenar un CISOP de ingreso, que es exactamente lo mismo, es un inventario de cargas de mercancías que van hacia la zona franca. En el país tenemos casi en todas las ciudades zonas francas comerciales e industriales. En la mayor parte de los casos, las zonas francas comerciales van a trabajar solamente hasta el mes de marzo del próximo año y luego de ello van a dejar de trabajar, van a dejar de funcionar. Entonces, la gente que trabaja hoy día en las zonas francas va a tener que empezar a ver otro tipo de almacenaje para tener su carga en el país. Este es un documento de inventario que es un documento que viene adjunto a la llegada de la mercancía y es la forma en la que el recinto aduanero recibe la carga, en el ejemplo un vehículo, y el estado en el que ingresa este vehículo. El parte de recepción es el documento en el que el recinto aduanero certifica haber recibido una carga y este documento habilita luego la posibilidad de la nacionalización de la carga que hemos recibido. Es decir, es el documento de llegada de la mercancía y va a ser el documento que pueda
proveer el asunto de la confección ya de la declaración de importación para retirar la carga hacia nuestros almacenes. Vamos a explicarles también un poco el tema de las otras personas o de las otras entidades que participan en la importación. Una vez preparada la importación de una mercancía, en el momento que ustedes están escogiendo la mercancía o en el momento que ustedes hubieran realizado la compra, van a tener que contactarse con un despachante de aduana. El despachante de aduana es la persona que les va a ayudar a hacer la documentación o les va a ayudar a conocer de los requerimientos documentales que pudiera tener cualquier mercancía que pudiera venir a Bolivia. Hoy día existe la posibilidad de que se haga la gestión con un despachante de aduana o se haga la gestión directa, es decir, el importador puede directamente hacer su gestión de importación. Hasta el momento, más del 90 o más del 95% de la gente sigue haciendo su gestión con un despachante de aduana porque es bien difícil que una persona particular conozca el total de requerimientos que pudiera haber, como los que les mencionaba yo. El saber si una mercancía requiere algún documento previo, una licencia o cualquier otro tipo de condición. Y también, como les dije antes, el incumplimiento a esos requerimientos podría ocasionar el decomiso de las mercancías al llegar. Entonces, el despachante en ese caso es importante, está regulado por la aduana y es el que va a hacer el nexo entre ustedes y la aduana para el momento de la importación y del pago de los tributos. Si estamos hablando de la importación desde la China, vamos a pensar en el agente naviero, que es o el dueño de la empresa de transporte marítima o un intermediario entre la empresa de transporte marítimo y el que contrata el servicio. En este caso, pudieran ser ustedes o pudiera ser el vendedor de la China, porque habíamos dicho que pueden ser, en la mayor parte de los casos, con mercancía entregada en el puerto de Iquique. Si la venta para nosotros es puesta en Iquique, el que se va a hacer cargo de contratar al agente naviero va a ser el vendedor de la carga en la China. Si nosotros compramos puesto en la China, nosotros vamos a tener que hacer el contacto con el agente naviero. El agente carga por su cuenta es una persona o una empresa que hace también la coordinación entre las empresas marítimas y las empresas terrestres o el manejo total de la carga desde el punto que uno lo contrata. Habíamos dicho que el Incoterm determina el cómo nos entregan y dónde nos entregan. Estas empresas se hacen cargo a partir del momento que nosotros recibimos y hasta que nos llegue a Bolivia. En este caso, vale la pena mencionar que nosotros tenemos que pensar en la unidad de medida en la que vamos a transportar nuestra carga. El transporte más usual hoy día en el transporte marítimo es el transporte por contenedor. Existen muchos tipos de contenedor, pero básicamente existen dos medidas de contenedor. Un contenedor de 20 pies y un contenedor de 40 pies. Para que ustedes dimensionen, el de 20 pies son 30 metros cúbicos y el de 40 pies es del doble, de 60 metros cúbicos. Para que ustedes idealicen, el contenedor grande es exactamente el tamaño de un tráiler de los que nosotros vemos andando en la calle de nuestras ciudades. Y el contenedor chico es exactamente la mitad. En ambos casos, el límite máximo de peso que pudieran contener es 21.500 kilos. ¿Por qué? Porque la capacidad de carga de nuestros caminos es 25 toneladas y el contenedor pesa aproximadamente 3.500 kilos.
Entonces, se puede transportar en cantidad de mercancía hasta 21.500 kilos para llegar a los 25 que completan el total. Si nosotros estamos hablando de contenedores pequeños, pueden entrar 2 en un camión siempre y cuando el peso de los 2 haga los 25.000 kilos. Si traemos un contenedor con 20 o 21.000 kilos, lógicamente que va a venir un solo contenedor en el camión. Puede venir carga de menor cantidad de un contenedor, puede ser medio contenedor, cuarto contenedor, y en este caso sí necesitamos del agente carga porque necesitamos lo que se llama consolidar, es decir, juntar carga de otras personas más para que entre todos podamos llenar un contenedor y hacer el transporte. En este caso, de esta manera, podemos tener un valor de flete menor que el que pudiéramos tener nosotros solos en un contenedor, es decir, sin llenar un contenedor. El operador logístico es una empresa también que está regida por la norma en los países, especialmente en los que tenemos frentes marítimos, y es una empresa que se hace cargo de contratar a las diferentes modalidades de transporte, marítimo, terrestre, lo que se llama multimodal, es decir, diferentes modalidades de transporte. Inclusive se hace cargo de contratar algún depósito que fuera necesario o las actividades de carga, de descarga, de manipuleo, de consolidación, de desconsolidación que se pudieran presentar en el tipo de mercancías que estamos importando. Si nosotros vamos a hacer un análisis de lo que nos va a costar el hacer nuestra importación, tenemos que ver que nosotros partimos del precio de la compra de la mercancía. La mercancía se compra en un lugar, estamos hablando hoy día de comprar en la China o de comprar en Iquique. El precio FOB o el costo FOB es lo que nos cuesta la mercancía puesta en el lugar de donde vamos a comprar, para que nos ubiquemos o en Iquique o en la China. El gasto del embarcador o el gasto del embarque, lo que nos pudiera costar el tener la carga desde el lugar de la compra hasta el lugar del transporte. El handling o manipuleo, que es el movilizar esta carga para tenerla disponible en el medio de transporte que pudiéramos utilizar. El despachante de aduana, que es la persona o la empresa que va a hacer el servicio de la importación en sí, es decir, va a preparar la documentación aduanera que se requiera para hacer el ingreso de la mercancía al país. Los gravámenes, en el primer caso, el gravamen aduanero, que en nuestro país fluctúa desde un 0% para algunos productos hasta un 40% en el tema de los productos de mayor gravamen arancelario. Un ejemplo, hoy día las prendas de vestir tienen 40%. Nosotros tenemos otro tipo de impuestos que ya son impuestos internos que se cargan en el momento de la importación, como ser el IVA. En la mayor parte más bien, en la generalidad de las importaciones se tiene que pagar IVA, y tenemos adicionalmente a eso el impuesto al consumo específico que se paga por cierto tipo de productos que son de carácter suntuario, como los vehículos, por ejemplo, y tenemos el impuesto de los hidrocarburos que se pagan a las mercancías que tienen que ver con eso, a los aceites, a los carburantes y a los lubricantes que se traen de otros países. Tenemos el transporte local, es decir, una vez llegada la mercancía, tenemos que ver de que luego de que sale de la aduana, vamos a llevarla a algún otro lugar, y con eso tenemos ya nuestro costo de importación.
Si hacemos una sumatoria de todo ello, vamos a poder tener el precio en el que nosotros vamos a poder vender, y con ello vamos a poder analizar si el precio que vamos a tener, más lógicamente la ganancia que vamos a perseguir, nos va a dar a competir con un producto parecido o similar de los que pudiéramos ver en el mercado, o de los que con los que partimos nuestro análisis para hacer esta importación. Nosotros tenemos que ver en todos los casos el tipo de mercancía y el tipo de distribución final que vamos a tener, porque nosotros podemos saber o podemos pensar en el que vamos a tener mercancías que vamos a vender en nuestra propia tienda, o mercancías que vamos a distribuir para su venta en otros puntos terminales de venta. Es decir, por ejemplo, podemos entregar a supermercados, podemos entregar a otros puntos de venta, podemos generar ventas directas con personas que van casa por casa a hacer entregas, como se hace el tema de los cosméticos, por ejemplo, o como se hacen esos temas de distribución masiva en pirámide, como para poner un nombre como el Herbalife. Tenemos que tomar en consideración todo ese tipo de cosas para ver exactamente cuál es nuestro precio al comprador final, para ver si es óptimo en relación con el gasto, con el cálculo de gasto que estamos haciendo. Para esto nos sirve esta totalización de gastos que estamos presentando, porque nos va a dar el parámetro de darnos la idea de si el producto que hemos escogido, el lugar donde lo hemos escogido comprar, y los gastos de todos los transportes, de todos los seguros, de toda la parte del impuesto y toda la llegada, nos va a dar contra el precio final que nosotros vamos a poder vender. Ese es el análisis que tenemos que hacer antes de empezar a hacer cualquier tipo de importación, y seguramente si nosotros estamos con un buen producto, un buen precio y un buen análisis, vamos a tener un negocio que nos va a permitir emprender y seguramente luego crecer, como muchos que hemos estado viendo en este último tiempo en nuestro país, en nuestra ciudad y en todas las ciudades del país. Nuestro país es más comercial que industrial, pero no quiere decir que tampoco nosotros pudiéramos ver algún producto que pudiéramos luego terminarlo aquí, o pudiéramos terminarlo en algún otro país intermedio para generar nuestro negocio final.